Versículo 2. ¿Qué les digo? ¿Se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo esto se vendrá abajo. 3. Luego Jesús Y estaba sentado en el monte de los olivos. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 6. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Amén. 7. En efecto, se levantará nación contra nación, reino contra reino. En algunas partes habrá hambre y terremotos. Todo esto no será más que el comienzo de los dolores del parto. Amén. 9. Sí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Al aumentar la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que crían en aquellos días. Amén. 20. Oren para que la huida no sea en invierno o en días de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos. Si alguien les dice entonces el Mesías está aquí o está allá, no lo crean, porque aparecerán falsos Mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Por eso los prevengo. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Leo, porque donde quiera... Dígale, lea, hermana, mira. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sigue, Roberto. Ok. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces Continúa. aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentará todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén, Amén. amén, amén. Padre, gracias por tu palabra bendita. Ábrenos las escrituras para entenderlas. Espíritu Santo, danos entendimiento, danos luz. Ayúdanos, Señor. Gracias Amén. porque no estamos solos, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y ha sido enviado para Amén. revelarnos la verdad. Así como cuando los discípulos caminaron camino de Maús, tú le mostraste las escrituras, ahora eres tú que caminas en la presencia del Espíritu con esta escritura que tú le das vida, Señor. Amén, amén y amén. Bien, Amén. acordémonos que entonces vamos a ubicar tres escenarios. Vamos a ubicar número uno. Aquí dice cuando Jesús salió del templo. Fíjense que aquí él estaba saliendo del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué le mostraban los edificios? Creo que fue como en 80 años, algo así que fue hecho ese templo. Pero era por lo majestuoso que era el templo. O sea, era una construcción. Deslumbrante. Sí, no había otro semejante para esa época, según dicen algunos. Y estaban muy orgullosos ellos de eso. Y él les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada de los edificios. Y en el 3 no es ese momento, es otro momento, porque aquí estaba saliendo del templo y el 3 dice, estando sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se quedaron impresionados cuando él les dice que no va a quedar piedra sobre piedra, que no sea derribada. Entonces, cuando él está sentado en el monte de los olivos, se le acercan aparte y le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sabemos que eso se cumplió, por ejemplo, lo que es la destrucción del templo se cumplió con los ejércitos del general Tito, que destruyeron todo eso. Eso, inclusive, eso está escrito, hay un historiador llamado Flavio Josefo que escribe sobre eso, otro llamado Tácito también, que habla sobre la destrucción del templo, cómo ocurrió y inclusive el emperador no quería destruirlo, pero algunos soldados se perdieron el control, cuando la gente pierde el control y quemaron todo. La tercera parte, ¿cuál sería? Ok, la tercera es la destrucción de eso, señal de tu venida y del fin, el fin del siglo, en esas tres cosas. Entonces, en la medida que nos vayamos moviendo, vamos a ir ubicando cada versículo en una de estas partes. Ok, respondiendo él les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. En esta palabra, voy a hacer un pequeño comentario aquí porque el engaño es una de las armas que usa el enemigo. Pero aquí dice que nadie os engañe. En el versículo 5 dice, algunos van a venir diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea que va a cumplir un objetivo de engañar a mucha gente. Después en el 11 dice, muchos falsos profetas engañarán a muchos. Y en el 24 dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Después dice, si fuere posible, si fuere posible. O sea, notemos que no es, porque algunos oímos decir que van a ser engañados los escogidos, ¿no? Dice, si fuere posible. Me gustaría oír tu versión, Diana, o una versión diferente para allá ver si suena diferente este versículo. El versículo 24. ¿La tuya cómo dice? Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún los mismos elegidos. Porque acuérdense que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, la Dice oveja,
No, ¿Perdón? Dice que igual. esta dice lo mismo. Ok. O sea, las ovejas que oímos la Pastor, voz del Señor, no vamos a ser engañados. Dime, Roberto. eso podría ser como cuando estuvo aquí en Venezuela el haitiano que expresó y dijo que Jesús se le había presentado y le había dado una fecha del regreso. Aparte de eso, la gente se maravillaba con él por los milagros y todas esas cosas. Entonces, somos engañados cuando no tenemos conocimiento, cuando no tenemos basamento, porque dice que ni el Hijo del Hombre sabe cuándo vendrá. Entonces, Sí. ya ahí tenemos a un profeta y un maestro falso. Eso fue hace poco, ¿verdad, Roberto? Eso hace poco. Ni un año que ha Sí, cumplido. sí, correcto. Eso fue después que usted se fue de la primera vez de aquí, Sí, sí, yo me que acuerdo. llegó ese haitiano y eso fue un milagros y cuestiones, pero Sí, sí. él habló de que había tenido la presencia de Jesús y que él había dicho cuando el regreso, y no solamente él, así como otros maestros más de la ley no, perdón, de la Biblia, han incurrido en ese mismo error en decir fechas aproximadas de la venida de Jesús, Ok. y no de este tiempo, de Pero tiempos anteriores que sean muertos. sí, no hemos llegado ya todavía, Roberto. ¿A quién les asigné entonces esta parte No, acá? no, pero lo que quiero es aclarar con respecto a los maestros y a los Claro, falsos no. profetas. Está bien ¿Me porque está en el explico? punto, sí, está en el versículo Y 5. los milagros. Sí. Ajá, ¿a quién le toca en este momento? A mí, La primera que nombraste Que fue estaba investigando. Mildred. a Ah, mí, yo Mildred. soy Ah, el Cristo y falsos profetas me asignó usted, pastor. perfecto, sí. Amén. En este capítulo 24 de Mateo, bueno, yo quiero decirles mi parecer, ¿verdad? Este capítulo 24 forma parte de lo que nos enseña la palabra del Señor en segunda de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Amén. Pero a mi entender, este capítulo 24 de Mateo no es para nosotros los que estamos en Cristo, nosotros su desposada, por quien Él viene y le decimos, ven Señor, amén. Este capítulo 24 está dirigido a los que serán dejados atrás, pero especialmente a su pueblo, con quien Él aún no se ha rendido, Él no se ha rendido, su pueblo, los israelitas. Entonces, dicho esto, yo le comparto lo que investigué sobre falsos cristos y falsos profetas. Se definen como los que intentan cambiar las doctrinas dadas por Dios basadas en su palabra. Entonces Jesús mismo dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Se está en este capítulo, verso 3. Pablo, escribiéndole a Timoteo en segunda de Timoteo 4, 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y aclaro, esta palabra es apetito desordenado por placeres deshonestos. Eso es concupiscencia. Ahora, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso está en el verso 11. Surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros. Está en el verso 24. Y hay una interminable lista de falsos cristos y falsos profetas y sigue siendo un peligro ellos. La iglesia tiene que cuidarse
de falsos mesías y de estos falsos apóstoles o falsos evangelistas. ¿No? Tenemos que probar los espíritus. ¿Ah? Y como sugerencia les digo, para complementar esto, bueno, anótense allí 2 Corintios 11, del 1 al 15, Gálatas 1, del 6 al 9, y segunda de Pedro 2, 1 y 3, los que quieran ampliar, profundizar un poco esto. Siguiendo con el tema, los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo a través del Espíritu Santo, seguramente no podremos caer en esa seducción. Y ahora comparto con ustedes algunos de estos falsos profetas y cristos a través del tiempo. ¿verdad? Ahí les nombro a John Nicholson, que decía ser la reencarnación de Jesús. Fue asesinado en una batalla por soldados británicos en Inglaterra. Esto fue en 1838. Luego encontramos a Arnold Potter, que este hombre afirmaba que el Espíritu de Jesús entró en su cuerpo y se convirtió en Potter Cristo, Hijo del Dios vivo. Bueno, este hombre murió en un intento de ascender al cielo cuando saltó de un acantilado. Hay otro de nombre Baha'u'llah, de 1882, un musulmán que afirmó ser el cumplimiento de lo prometido y profetizaba eh, y fundó una iglesia, Fe Bahul, se llama, o no sé si se pronuncia así, que, que hasta ahora, tiene seguidores en todo el mundo. Esa Todavía iglesia tiene, o sea, murió y todavía tiene seguidores. él tiene seguidores, bueno, eso es lo que registran. Vaya usted a saber si dicen verdad. ¿verdad? ¿Cómo se llama Eh, ese ese maestro? es, ese es un musulmán, Baja, Ajá, ¿cómo? B alta, Baha, Baha Ullah, WLUH, ese señor musulmán. Bueno, Ujú. después tenemos a William Davis, de 1906, un líder de la secta Reina del Cielo en Washington, Estados Unidos. Enseñó que el arcángel Miguel le había visitado y le había dicho que él había vivido como Adán, como Abraham y como David. Y este hombre, cuando le nació su primer hijo, dijo que era la reencarnación de Jesús. Y cuando le nació el segundo, dijo que era Dios Padre. Ya vaya usted a saber, ¿no? Luego está Mirza Ghulam Ahmad, es un nativo de la India, que afirmó que era el esperado, el Mahdi. Sabe que todavía hay un mover entre Irán e Irak y están esperando el Mahdi, para ellos Mesías, Mahdi, Mahdi, Mahdi. Ajá. Entonces él se nombró ese Mahdi, él se nombró, ay, se me cayó esto aquí que tengo una trampa para que, bueno, perdón. A ver ahí, ajá. Esto, eh, ajá, entonces él
él, él dice que como Jesús, él fundó un movimiento Ahmadiyya, ajá, alegando que era por orden de Dios para reformar a toda la humanidad. Luego de él tenemos a Lou Palinger de 1968, que fundó una secta en Holanda y dice ser el, el cuerpo resucitado de Jesús. Eso es lo que dice este hombre. Bueno, no tengo más información de él, pero dice que murió en el 68, 1968. Después tengo a Udi Zaleski, que murió en 1975, y este hombre decía ser Jesús. En 1930, él fundó el movimiento Rastafari en Jamaica, Rastafari, diciendo que era la segunda venida del Señor y luego se convirtió en emperador de Etiopía y después en el Mesías que dice Apocalipsis. Bueno, hablan que sus seguidores dicen que volverá para iniciar el día del juicio y dicen que la secta sigue creciendo y tiene cerca de 1 millón de seguidores. Wow, increíble eso. No se corrobora eso, sí. Después tenemos a Ernest Norman, 1971, murió, un ingeniero eléctrico que fundó la Academia de Ciencias, esa se llama Unarius. En 1951 fundó esa Academia de Ciencias Unarius. Dijo ser la reencarnación del arcángel Rafael. Dígame, el arcángel Rafael encarnando. Ay, perdón, aunque me ría. Y vivió, ay, Dios mío, en California. Pero entonces él dice, o dijo, que él vivió como Confucio, otras vidas las vivió como Sócrates y otras como Jesús. Bueno, murió en el 71 y la academia sigue ofreciendo terapias para curar todo tipo de males. Academia de la Ciencia. Bueno, tenemos a Krishna Venta, hasta 1958, dice que fundó la secta Fuente de Sabiduría en California, Estados Unidos, en 1940. Y al poco él se declaró Cristo, y el Cristo que vino desde el cielo, de un planeta llamado Neopipate, ese planeta. Fue asesinado por 2 de sus seguidores, descontentos con él por el mal uso de los fondos, los recursos de dinero y por abuso sexual de sus esposas. Después tenemos a Han Hong Chang, 1985, un surcoreano que fundó la Iglesia de Dios y se convirtió luego en Sociedad Misionera Mundial. Dijo que él sería la segunda venida de Jesús y luego se declaró Dios Padre. Bueno, murió en el 85. Después tenemos a Sun Myung Moon, que todavía lo nombran por allí, 2012, conocido como el Reverendo Moon, dijo ser el Mesías cumpliendo la misión inacabada de Jesús. De los miembros de esa secta aún lo consideran
Consideran a Moon y todo lo que le dijo. Y a la esposa de Moon, Hak Ha Han, suena como a carcajada, Hak Ha Han. A ellos los consideran como los verdaderos padres de la humanidad, es decir, Adán y Eva restaurados. Después tenemos uno que es más conocido porque es un poco más de esta era, de este siglo, a Jim Jones, ¿verdad? 1978, que es su muerte, que fundó, sí, el Templo del Pueblo, que dijo ser reencarnación de Jesús, reencarnación de Akenatón, de Buda, y ser el Padre Divino. Alegando ser perseguido por Estados Unidos, se llevó a sus seguidores a Guyana y organizó un suicidio en masa en noviembre del 78. Después tenemos a Marshall Applewhite, 1997. Fundó la secta Puerta del Cielo. Usó internet para declararse Jesucristo y reunir seguidores. Todos cometieron suicidio colectivo en el 97 porque creían que una nave espacial los iba a recoger cuando pasó cerca de nosotros el cometa Halley-Bopp. Después tenemos a Wayne Bent, solamente la fecha de nacimiento en el 41. Su verdadero nombre era Michael Traveser. Fundó la Iglesia Señor de Justicia y dice ser encarnación de Dios. Comenzó su culto en el 89, cuando convenció a algunos adventistas a que dejaran su iglesia y le siguieran para vivir una vida sin pecado. Bueno, en el año 2000 dijo haber oído a Dios que le dijo, tú eres el Mesías. Bueno, fue condenado a prisión en 2008 por abusos sexuales a menores. A menores. Bueno, está Arifin Mohammed, 1943, conocido como Ayam Pin, fundó la secta Reina del Cielo, prohibida por el gobierno, y dice que sus seguidores tienen contacto directo con el cielo y él es la encarnación de Jesús. Ha vivido como Shiva, como Buda y como Mahoma. Tenemos a Matayashi Mitsuo, político conservador japonés, que en el 97 fundó el Partido Mundial de la Comunidad Económica, sobre la convicción que es Dios y Cristo y que Él hará el juicio final. Después tenemos a José Luis de Jesús Miranda, del 46, 1946, puertorriqueño, que funda Creciendo en Gracia, la iglesia. Afirmó que era Cristo resucitado. Se proclamó Jesús hombre. Este hombre dijo que se sometería a transformarse en ser inmortal. Ajá. Y bueno, no lo logró, murió de cáncer. Y la iglesia, Ese arrastró bastante gente sí, bueno, en dice varios que países del todavía mundo. la iglesia cuenta con 710 centros en 25 países. De Ese hecho, la hombre. doctrina todavía se mantiene. Todavía se ¿Así? mantiene. Muchos que yo Ah, conocí se fueron con él. mm, Algunos se regresaron después. hay otro, Henry Cristo, astrólogo brasileño, que afirma ser Jesús encarnado desde el 69. Vive en Brasilia y tanto él como sus seguidores consideran a Brasilia como la Nueva Jerusalén. Tenemos a Sergei Torop,
ex policía de tráfico ruso que dice que no es Dios, pero sí es la palabra de Dios. Él fundó la Iglesia Nuevo Testamento. Vive con sus discípulos en un lugar llamado Tibercul y dice tener varias esposas y más de 10,000 seguidores en el mundo. Tenemos a David Saylor, ex agente inglés del servicio secreto MI5, que en el verano del 2007 se proclamó Mesías. Él aboga por el uso de drogas como algo espiritual. Tenemos a Oscar Ramiro Ortega Hernández, que en noviembre del 2011 disparó 9 tiros con una AK-47 en contra de la Casa Blanca, pretendiendo ser Jesús, que le dijo que era enviado para matar a Obama, porque Obama era el anticristo. Entonces aparece también Alan John Buller, ¿verdad? Ex testigo de Jehová, que afirma ser Jesús. Este hombre usa internet para seminarios y para enviar diferentes mensajes. Y tiene una compañera de vida que se llama María Susan Luke, quien dice ser que es el regreso de María Magdalena. Bueno, la lista es larga y Como cuánto, pero es que uno oye las mentiras tan yo grandes que, aquí les traje 22, bueno, pero eso 22. sí, Y 22 o sea, que no es que es del tiempo de, no, 22 de ahora. Hay uno y por ahí ahora sí. que se viste como con unos mantos así, que creo que es de Bolivia, de por allí. Y el último que había oído fue el que mencionó Roberto, El haitiano. el haitiano. Pastor, hermana Mildred, ¿será que usted puede tipearlo y pasarlo al grupo para tener los nombres? No, que le saco una copia y lo pase, porque no tiene computadora. No, ¿Qué cosa? o le toma foto y lo envía. Sí. Tranquilo, qué cosa más horrible, pero bueno, la verdad es que, hermano, mire, sin deseo de ofender a nadie, pero eh, eso raya en la locura, porque son encarnaciones de Buda, de Sócrates, no sé, y tienen seguidores, No, y arrastran y eso gente. Vela tiene Entonces, seguidores. y entonces sí, es lo que uno dice, bueno, esto es una cosa que no deja de repetirse, porque nosotros sabemos el gran orador que fue Hitler. Arrastraba masa, no eran 80 millones los alemanes en ese momento, y no los convenció y no los arrastró detrás de él. Y mira cómo Bueno, se mata la entonces gente, ¿no? Como bajo él una se suicidó, él se quitó secta la vida. falsa y se matan, Y o sea, sí, se quitan la vida. Entonces, suicidio colectivo. un suicidio colectivo, lo que hizo Jim Jones, lo que hizo el El, otro. el Entonces uno se da otro, cuenta allí que no, es una obra del diablo. Ahora, es ¿dónde ubicamos de esas tres cosas que habíamos, destrucción de Jerusalén, señales de su venida y de fin del siglo, ¿dónde ubicamos ese versículo? Con los que yo estaba hablando ahorita. ¿O cuál? Lo que ya estaba hablando ahorita, sí. Ajá, ¿cuáles son los tres? Destrucción del yo, templo, o sea, no De quedará piedra sobre piedra. 24, mm, en, Eso lo en este ubicamos 24, en este 24 yo vi el 11, 24, 11, 24, 24. correcto, O sí, sea, de yo engaño. sé que el pastor me dijo, tiene 5 minutos y me dijo estos ítems, ¿no? Falsos profetas y aquellos que se proclamaron Cristo. No es fácil Sí, hacer no, una no, es cierto, es investigación cierto, y recortar y meterse en 5 minutos. es cierto. Yo No, quise ser disciplinada, pero el Señor nos Pastor redimirá el tiempo, pastor, porque amén, amén, no, está bien, pero está muy y bien, te compañía. felicito. Está muy bueno ese trabajo porque, mira, en una vista así muy rápida, muy panorámica, nos está hablando de por lo menos 22 personas de ahora, de este tiempo, o sea, estamos hablando de esta época, porque
José Luis Miranda, el otro Sí, Jim sí, Young, o sea, son noticias que sí, nosotros oímos, el que fue sí, sí, sí. a la selva de, creo que de Brasil, ¿no? O Él sea, se fue, Jim Jones se fue a a Guyana, Guyana, correcto, a porque el Guyana. gobierno americano lo perseguía, claro que lo perseguía, Entonces, mira, no era nosotros legal lo que él estamos, hacía. sí, nosotros estamos con los pies, o sea, centrados, vamos a decir, estamos centrados en la palabra y vemos eso como una locura, que las personas se maten, ¿no? Que pierdan la vida, un suicidio en masa, siguiendo a un líder como esto que dice que es el Cristo y teniendo las escrituras tan claras y teniendo el capítulo 24 de Mateo, que lo que hay es que leerlo. Pero ahí se cumple lo que dice la palabra. La misma palabra dice que el que no quiere creer la verdad, Dios le envía un espíritu de error a fin de que no crea la verdad y no se salve. Porque el que desecha la verdad, ¿qué está haciendo? Desechando a Cristo. Desechando a Cristo y tiene que abrazar la mentira. Por eso, esa palabra allí también, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y van a seguir saliendo. Y ahora una de las cosas que dijo Roberto allí que es interesante, porque muchos se van tras los milagros. Las Tras señales. los milagros. Y entonces También, pastor, se pueden observar un par de cosas allí, mirándolos desde un ángulo terrenal. Si lo miramos desde un ángulo terrenal, desde la psicología y desde la supervivencia, podemos ver que dentro de las personas de las que habló Mildred había psicópatas y había psicóticos, porque aquellas personas que se inmolaron, el que se tiró del acantilado, el que se mató junto con todas las personas a las que hizo que se mataran también, eran psicóticos, no buscaban un provecho propio. En cambio, hubo otros que abusaron niños, que se quedaron con fondos de las personas a los que uno al que mataron sus seguidores, esos eran psicópatas, arrastraban a la masa como Hitler. sí, Aunque Hitler creo que algunos dicen que se terminó suicidando después y otros dicen que no, que se escapó acá a la Argentina. Eso no sí, lo vamos a saber nosotros porque están las dos versiones. es Pero verdad. bueno, si lo juzgamos a los ojos de la psicología y la psiquiatría que sabemos los hombres, hay dos tendencias, el psicótico y el psicópata. El psicópata sabe bien lo que hace. Él sabe que no es Cristo, les está engañando a los demás que es Cristo. En cambio, el psicótico se cree que es Cristo y engaña porque él también es engañado a su vez. Lo Sí, engaña en su propia autopercepción. sí. Claro, y uno sabe que hay Eh, fuerzas, como dijo nuestro hermano Noemí, pues ese es en el ámbito acá, pero hay fuerzas espirituales que están actuando detrás de eso, porque Eh, para llevar Exacto, esa exacto. masa de gentes, o sea, a todas esas cosas, es el Sí. mismo enemigo. Esto Ahora, lo, esto, Pastor, fíjese, pastor, que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? ¿Cómo se cumple la palabra del Señor cuando dice que aún los entendidos? Fíjese que este hombre, lo ha escogido. Wayne Bent, sacó de su iglesia a los adventistas. Una gran porción de adventistas dejaron su iglesia y lo siguieron a él. sí, Nosotros sabemos que los adventistas, nuestros hermanos adventistas, están bastante claros en la palabra y son pero mira, cuidadosos. sí, sí. Y Ahora, fíjese, pastor, ¿saben una cosa? fíjese, Que la pecera de ellos son las iglesias cristianas. O sea, donde mm, ellos van a pescar para ujú, llevarse la gente ellos no van al mundo. Muy pocos, por la experiencia que he tenido, que los he visto, muy pocos van al mundo a predicar. No, ellos van, lo que eran los solo Jesús, los mesiánicos, o sea, muchas corrientes de esas que están ahora en auge, que están haciendo desastre y se están llevando muchos creyentes, van es a la iglesia. Su pecera es la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay guianza. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza. ¿Por qué? Porque no se está hablando la palabra del Señor. Y por eso la misma palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, Eh, Pastor, dime, sí, Roberto. pastor, pero no podemos perder de vista que
La iglesia la visualizamos desde hace mucho tiempo como un gran hospital y llega todo tipo de enfermos y para nivelarlos, eso toma tiempo y mientras hay esa situación, ellos saben que esa revoltura es ganancia de pescadores. Claro, se meten Entonces, allí. sí, es muy difícil porque si nosotros decimos, bueno, discipulamos, hicimos que crecieran, que entendieran, son maduros en el Señor y se quedan, pero los maduros en el Señor salen a multiplicarse. Entonces, siempre tenemos cantidad Sí, de gente que no sabe dónde están parados, que tienen claro. una sed increíble, que son propensos a seguir cualquier cosa que les suene Sí, a la verdad. palabra. Y entonces estamos en ese constante renovar gente, enseñar gente. Claro, porque Y sí, es cierto, la iglesia es un hospital donde entra la mm, gente, pero se mm, convierte en un centro de adiestramiento celestial para ser guerreros celestiales. Pero amén. entonces allí es donde está desde el pastor, ¿no? Porque el pastor tiene la responsabilidad de enseñar la palabra, pero cada quien tiene la responsabilidad también, porque si el Sin pastor herir a los enseña, De soldados. ponerla por obra, sí, de entonces, renovar el entendimiento, y entonces Y renovarlo. sin está la herir a los persona, soldados, pastor, porque el problema es cuando hiere a los soldados. hay de Ahí todo. es cuando los soldados están propensos a que se los lleve otra corriente. Hay de todo, hermana, hay de todo. Hay el que viene al soldado, hay el que no da buena, el que no da la palabra. O sea, hay de todo. Y hay Estamos también, hablando del pastor que no da una buena sí, enseñanza, sí, que no, sí, no enseña en la sí, sí. iglesia como tal. Y están las personas O que, o te está enseñando una cosa con la boca, Rubí, y con sus acciones vos te estás dando cuenta, porque muchas personas somos lo suficientemente perspicaces como para darte cuenta que lo que dice con la boca no lo profesa con los hechos. claro, Es que es Hay, evidente hay que otra más ese es un cosa hablas tema. con tu Ese es un tema comportamiento que que lo bastante, que muchas dices. veces también hay algo y es muy importante que muchas veces repetimos como loro y no buscamos el fundamento o la raíz de la enseñanza o de la aplicación. Es decir, yo escucho a un predicador por TikTok, por las redes sociales, pero tomé nada más la idea que él dio y yo voy como líder y repito lo mismo, pero no lo repito Por eso, como debe Roberto. ser. Y entonces, ¿qué mm, sucede? Por ejemplo, cuando llega aquí a Venezuela, la teología de la prosperidad, mucha gente decía, no, toma posesión de lo que tienes, ponle la mano, písalo, pero ¿de qué manera es esa guerra espiritual? ¿De qué manera es esa prosperidad? ¿En qué sentido yo lo voy a tomar? ¿En qué sentido yo voy a poner las manos? Entonces, tú veías a todas las personas rodeándose en los carros, en las cuestiones, pero tiene un efecto, tiene una fe, pero realmente, y después tú lo veías frustrado porque decía, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, hay algo. Yo por busco el eso, término de Roberto, prosperidad y nos la estamos viendo un prosperidad poquito es del tema. Nos estamos viendo un sí, poquito del pero tema. por eso ¿ves? yo Entonces, muchas veces opino, también las enseñanzas están tergiversadas. Es cierto, es cierto. Es Eso es por yo cierto. eso, Yo creo que opino porque no ahí es porque no profundizamos y no tenés al estudiamos. Espíritu Santo dentro, porque si no el mismo Espíritu Santo te conviene que no es lícito lo que estás haciendo, porque yo estuve al lado de una persona por 5 años y pico que creía en la teoría de la prosperidad y hacía el mapa de la prosperidad. Estuve con una amiga otros 5 años en Bariloche que creía en ese mapa de la prosperidad de Bernardo San Mateas, hacía ese mapa y yo veía cómo ellos progresaban económicamente y se les daba todo. Y yo jamás en la vida lo hice, nunca lo quise hacer. Claro. Yo no pero sabía por qué, pero yo no lo quería hacer y a mí las cosas no me iban bien económicamente, no tenía ni para comer ni para pagar el alquiler en Bariloche en un momento cuando vinieron las bien, cenizas y preferí volverme a Buenos Aires, pero yo no hice nunca ese mapa. Y a ok, mí una sola vez me reconvino el Espíritu Santo, que fue cuando me dijo, ¿qué haces acá en un corso trayendo incluso a tus nietas? Eso sentía dentro mío, me reconvino de esa manera y después de eso ya ni tuvo que avisarme más nada, era como que yo lo que sé que no es lícito, sola me doy cuenta si no es lícito y no lo hago. Pero nosotros tenemos dos cosas, que son la santa palabra de Dios y el Espíritu Santo.
Y la palabra Pero de yo Dios, por eso digo, siento que a mí me abrió los ojos de una manera muy y, grande siempre, aún antes de ser cristiana, me claro, previno de un montón de cosas. sí, y la palabra de Dios no es un solo versículo. La palabra de Dios, porque dice toda la escritura, lo que dijo la hermana Milde, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil, Amén. pero Y es yo creo toda. que la tenemos grabada en el corazón aún antes de conocerla, pastor. Porque yo creo que aún antes de haberla leído ya Dios me estaba protegiendo de un montón de cosas. Hay leyes, sí, hay leyes, como dice Romano, hay leyes que están ahí en el corazón, pero la escritura uno tiene que leerla, uno tiene que meditarla, uno tiene que vivirla, uno Sí, sí, tiene que no hacerla digo de que uno. no, pero Y digo nosotros, que yo siento que Él me protegió desde mucho está antes. bien, es A cierto, sí todos. lo hace, sí lo hace, sí lo hace. Sí, Pero lo eso no hace. salva la responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y ya Correcto. te voy a dar, hermana Diana. Tenemos una responsabilidad de leer la palabra, de meditar la palabra, de digerir la palabra, que la palabra sea parte de nosotros. Y la segunda es en la llenura del Espíritu Santo, porque si no la palabra se transforma en letras en blanco y negro. Le va a dar vida a la palabra el Espíritu Santo. Entonces a ti te van a decir, mira, por ejemplo, acaba de decir Roberto allí, la prosperidad, pero no es como la pintan algunos. La prosperidad es algo amplio, porque la Biblia dice, nosotros leímos que José era próspero. Era un hombre próspero, pero ¿por qué era Exitoso. próspero? Entonces es algo integral. Entonces la palabra no es un versículo, la palabra es toda la escritura y la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo es la palabra. Y Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Y Cristo jamás falló. Cristo no cayó en ninguna de esas. Ajá, te oímos, hermana Diana. La teoría de la prosperidad jamás te enseña que dice así como prospera tu alma. ¿Cómo, perdón? Nunca te termina el versículo. Ah, dice nada más eso. Prospera en todas las cosas. No, nunca Claro. termina en el versículo. Nunca lo te... Ah, vamos, ¿y qué va a decir Diana? Yo quiero añadir una arista a esto que todos que han dicho y que todo está excelente. Quiero añadir una arista. Hay esos falsos guías, falsos pastores, que se manejan en la Biblia, unen un versículo con otro. Ellos mismos dicen, no, mire, yo le presento este versículo, vea usted mismo en la palabra, y mire, aquí está este otro que lo corrobora, porque buscan y hacen que los versículos se combinen para afirmar lo que ellos están enseñando. Su conveniencia. Ajá, eso es bien peligroso, Sí, es verdad. Bien. especialmente cuando en todos esos versículos en ningún momento nombran a Jesús o le dan la gloria a Jesús o hablan de Jesús o enaltecen a Jesús o le dan a Jesús el señorío que es el rey de reyes, no lo hacen. Pero tú ves que ellos están hablando la palabra. Tú los oyes y te suena, tú dices, pero claro, esto está, yo he escuchado esto en la palabra y te lo combinan. Pero entonces, una prueba adicional a todo lo que han dicho que está excelente es dónde está Jesús. ¿Dónde exaltan a Jesús? Porque nosotros vivimos en este nuevo pacto y tenemos que saber muy bien que quien trajo la gracia, quien trajo la redención, la salvación es Jesús. Amén. Tú no me estás nombrando a Jesús para que yo lo adore en ninguna de esas enseñanzas que me estás dando. Tú no eres de Cristo. Está muy bien eso, Diana, porque perdón, voy a hacer un paréntesis. Tú terminaste con lo tuyo, ¿verdad, hermana Mildred? ¿O tenías otro punto? Sí, ¿Tenías no, algún pastor. eso, verdad?
Es importante lo que está diciendo. Mira cómo encaja para finalizar la enseñanza de hoy, cómo encaja lo que dice Diana, porque estamos hablando de falsos cristos y falsos profetas. Entonces, cuando ellos dicen que ellos encarnan, y usan versículos bíblicos, como dice ella en verdad, cuando dice que ellos encarnan a Cristo, que son Cristo, ¿qué es lo que están haciendo? Están falsificando, o sea, la persona de Cristo, porque mira lo que decía, que es verdad, o sea, que roban, que cometen cantidad de pecados y dicen, yo soy el Cristo. Entonces, están glorificando al verdadero Señor. No, están tomando un lugar que no es. Están tomando el lugar que no le corresponde. Están engañando a la gente. Entonces, a través del engaño, y es, aquí queda, por eso dice la Escritura, no ignoramos sus maquinaciones, que fue lo que hizo la serpiente al principio, engaño. Y aquí en este capítulo 24 de Mateo, cómo actúa el enemigo, actúa a través del engaño. Ahora, esto me habla a mí, esto nos habla a nosotros. ¿Sobre qué? Porque eso está pasando ahora. Eso está pasando ahora. Y eso es una señal. Mil de abril del 22. Pero mira, eso hay bastante, hay como monte, porque uno se pone a buscarlo y hay como monte. Y tienen seguidores. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, son señales que tienen ahora mucho más fuerza, señales que están diciendo que nuestro Señor viene, que nuestro Señor está cerca. Ahora fíjense, nosotros nos ubicamos en los eventos, ¿verdad? Lo del templo, la destrucción de Jerusalén ocurrió. Viene la venida de Cristo y el fin del mundo, pero antes de la venida de Cristo, ¿qué viene? El rapto. El rapto, viene el rapto. Entonces, si eso está apuntando a la venida de Cristo, quiere decir que el rapto está donde? Inminente. O sea, es inminente. Está más cerca de lo que nosotros podamos creer o pensar. Entonces, está cerca el rapto. Entonces, eso nos dice que erguíos, como decía allí, hay alegrados porque vuestro galardón está cerca. Para Pastor, para la próxima semana, ya te voy a dar. disculpe. Para la próxima semana Ajá. creo que tenemos a la hermana Noemí, ¿no? Hermana Noemí. No sé, sí, creo Sí, que sí. oiréis Yo de lo tengo guerra, listo. oiréis de Para guerra cuando usted me diga. guerra y rumores de guerra, ¿no? Sí. Sí. Versículo 6. Versículo 6, sí. Y terremotos. Y terremotos, perfecto. Entonces, la próxima semana le toca a nuestra hermana Noemí. Ajá, dime. Pastor, disculpe tengo unos puntos aquí que desde la semana pasada hasta ahorita he estado meditando en ellos y de hecho he estado conversándolo con mi mamá y me he hecho esas interrogantes. Ok. Si la puede apuntar y mis compañeras y hermanas que son estudiosas de la palabra y la podríamos aclarar entre paréntesis en otros puntos, Bueno, está en Roberto, el mismo contexto. mira lo que vas a Ya hacer. va, Pastor. No, pero disculpa, menciónalas ahorita, pero la pasas al grupo todo de la iglesia. Al grupo. Ok. Uno de los puntos es, los días serán acortados. El otro es, si para Dios un año, un día es como 1000 años como un día, entonces podríamos decir que los 70, los 7 años son literal. Ok. El otro es, cuando se habla de Israel, estamos hablando del Estado de Israel hace menos de un siglo formado o el Israel espiritual que se habla en las escrituras desde el tiempo de Jacob. Ajá. No, Será predicado el evangelio hasta el fin. Ajá, pero tú estás hablando solamente del Israel físico, no del Israel completo, integral, todo, ¿no? No, por eso es que porque nosotros somos Israel también. a eso me voy, pastor, que nosotros somos Israel. Entonces, ahora, cuando fue escrito este contexto bíblico, no existía el Israel Estado. Entonces, ¿ahora a quién se refiere? ¿Ve? Porque confundimos el Israel como Estado y el Israel espiritual. Y creo que está escrito para el Israel espiritual. Segundo, cuando se habla del Hijo del Hombre, el regreso del Hijo del Hombre, ¿a qué se está refiriendo? Porque si Jesús es Dios, porque entonces la Biblia le habla
el Hijo del Hombre y se lo atribuye en varias oportunidades. ¿Ok? Y por concluir, ¿esto está escrito para los gentiles o para Mateo? Porque Mateo está dirigido a los judíos. Lo dejo ahí y lo paso por el grupo. ¿Ok? Está bien, está bien. Ah, está bueno, Roberto, está bueno. Son interrogantes porque es algo que, porque siempre nos vamos por, pero si 3 años y medio es como las 70 semanas de Daniel, el sentido, estamos en la semana 69 y estamos en la gracia, pero ahora, ¿esa 69 es literal o cómo? Porque si para Dios un día es 1000 años y 1000 años es un día para Dios, Está bien. ¿me explico? No te preocupes, que luego vamos a ir a eso. Pásalo al grupo Ah, también. bueno. Bueno, Ahí estamos, bueno. gracias en verdad por todo. Gracias por mi hermana Milda, se le cayó la llamada, se salieron. Muy bueno, fíjate, concluimos hoy que ese engaño, esos falsos profetas están, ¿cómo se dice cuando abundan así? Hay una palabra muy De coloquial, moda. muy coloquial, que abundan, que están pululando, o sea, Proliferan, ¿ah? proliferan. Proliferan, sí, hay bastante. Y una de las cosas que tenemos que darle gracias al Señor es que estamos en la palabra y que estamos hablando esto. En verdad que nosotros somos, como pastores, somos abiertos. Fíjate que esta fue una petición y uno siempre quiere hablar y hablar, pero algunas veces el tiempo no nos da. Entonces estamos hablando los domingos, pero esto es necesario hablarlo porque es tiempo y es un peligro. Es un peligro porque muchos están siendo Yo conozco personas que los han sacado de la iglesia, los han sacado y se los han llevado con falsa doctrina por falta de conocimiento. El que está firme, mire que no caiga. Y el versículo que usó Mildred que dice con estratagemas, con estrategia, con ardides, para engañar a quién, a los ingenuos, a los que están allí, a los que se dejan engañar. Porque Noemí dijo algo y es verdad. Tenemos al Espíritu Santo, hermano. Y cuando algo no cuadra internamente, tú dices, hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. Y cuando tú dices algo que no me cuadra, es el Espíritu Santo que nos está guiando, nos está diciendo, eso no está bien. Entonces uno tiene que oír al Espíritu Santo y Él nos va a guiar a la palabra. Yo, miren, yo he estudiado sectas falsas, pero cuando tú oyes algo y aunque te usen la Biblia, como decía mi hermana Diana, van a usar la Biblia y van a usar 2, 3, 4 versículos, pero cuando tú lees la palabra, el mismo Espíritu Santo te va a traer el versículo y te va a decir, mira, pero mira lo que dice acá. Es todo lo Es que cuando contrario. vos sos de Dios, te volvés celoso de Dios. Amén, así es, así es. Bueno, vamos a orar Cuando entonces. vos tenés ese celo santo, es muy difícil que venga nadie con ninguna estratagema y te saque de Dios. Claro, claro. Sí, él Y guarda no lo es que suyo. yo me sienta que, uy, me subí a caballo y creo que nada ni nadie me va a voltear. Pero Estamos en yo la creo que mano de pasé por él. algo que Él pocas dice, personas pasan y podemos decir lo que yo les voy a decir ahora. Yo en el instante que mi nuera me comunicó que mi hijo estaba muerto, yo no me enojé, me dolí, me duró 2 años ese dolor, me duele de otra claro, manera, gracias a Dios. Desde el día que tomé la Biblia dije, no más charlas de pastores, no más prédicas de pastores, la Biblia, directamente la palabra claro, de Dios. así es. Como 3 meses de eso. El Señor Pero dice, en el instante que Vanessa me dijo que Jerez estaba muerto, dije, Señor, no sé por qué, pero sin duda le evitaste algo peor. Esa fue mi amén, reacción. amén, Yo creo que amén, eso se llama celo santo. amén. Eso es la palabra. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Gracias por todo y gracias en todo. Él es sabio y Él hace siempre lo mejor. Y no crea Estamos que en la no me mano. duele. Hoy Amén. hace un mes más que murió Jeremías. Hoy es 25. Sin embargo, yo hoy pude ir a la pileta y pude mirar hacia arriba en la pileta, hacer la plancha y decirle, hijo, esto también es en honor a vos, que siga intentando vivir y vivir un poco mejor, que pueda volver a mover mi brazo.
Amén. Amén. Cuando hace un año atrás, 3 meses atrás me estaba dejando morir en esta cama. Gracias al Señor que saliste de allí, hermana. Nos preocupaba eso a nosotros y oramos por eso, pero gracias al Señor. El Señor dice, con esto finalizo, lo que está en mi mano, nadie lo arrebata. Amén. Amén. Allí estamos en las manos del Señor. Vamos a pedirle a Helio, a Eloy, que ore para despedirnos. Vamos, Eloy. Vamos, Helio. Acaba de salir. Se fue Helio. Qué cosa. Ahora tú, vamos, por favor. Gracias, Padre amado, esta Bendito noche Padre. maravillosa. Gracias por tu palabra, Amén. Señor. Gracias por Sí, Señor amado. la enseñanza, Señor, que nos estás dando. Bendito Jesús. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento para poder entender, Señor, para poder seguir en tu camino, Padre Gracias, amado, Señor. para poder seguir en la verdad que eres tú, Señor Jesús. Gracias en esta noche por cada una de las personas que pudieron estar conectados, Señor. Sí, Y cuando Padre. esta transmisión vaya a ser escuchada, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste y se glorifique en cada En el vida, nombre de Padre. Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. y amén. Amén y amén. Dios los Amén. bendiga. Feliz Gracias por noche. tu regreso. Descansen. Saludos a tu mamá, Buenas Roberto. noches, descansen. Amén. Saludos, Nancy. Ah, ¿vas a decir algo, Diana? Dime. Sí, ya puedes quitar la grabación. Ok, estamos un segundo, ya va.